Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos formulan una pregunta con 3 interrogantes. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Ellos tenían en mente, entonces, cuándo va a ser destruido el templo. Tomen nota en esto que les voy a decir. Jesucristo no les respondió esa pregunta porque ya se la había respondido, corta, directa y franca. Porque para ellos el templo era lo máximo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Dicho de otra forma, ¿cuáles serán esas señales en el proceso de espera? Ahí es donde vamos a entrar nosotros. Y la tercera pregunta, el fin del siglo. ¿Cómo va a finalizar todo esto? Ahí nosotros no cabemos. Ese es el tiempo de la gran tribulación. Se lo vuelvo a repetir. Los discípulos hacen una pregunta en 3 formas. La primera, Jesús ya la había respondido. En el año 70 después de Cristo, en el primer siglo de la era cristiana, Tito, el emperador romano, llegó a Jerusalén nuevamente para tomarla con todos sus huestes, con sus soldados, y él les dijo: por favor, no se vayan a meter con el templo, no vayan a cometer sacrilegio, dejen ese templo quieto. Pero uno de los soldados, inquieto, lanzó una antorcha de fuego al interior del templo, y el templo empezó a quemarse, a arder de una manera inimaginable. Se quemó todo lo que había adentro, y entonces el oro que había adornando el templo empezó a derretirse, y ese oro empezó a salirse y empezó a cubrir, escúchenme bien, las grietas o las líneas o las junturas o las uniones de cada piedra de ese templo, y entonces el oro se empezó a filtrar sobre cada una de esas paredes, sobre las imponentes murallas del muro de Jerusalén, y empezaron a filtrarse, a derretirse. Cuando el oro se secó, entonces todos los soldados, como una horda de animales, se volvieron locos y empezaron a sacar ese oro que estaba filtrado, metido entre las junturas de las piedras, y en esa manera tan dura y tan fuerte, tan agresiva, empezaron a destruir el templo y lo borraron completamente. No quedó piedra sobre piedra. Lo único que quedó hasta el día de hoy es lo que usted ya sabe o conoce, o se conoce como el Muro de los Lamentos. Ustedes lo saben. Jesús les dijo: esto va a ser destruido. Jesús no entró en esos detalles. Jesús se centró en la segunda parte. La siguiente pregunta que los discípulos le habían hecho: antes de que venga yo, dice el Señor, verso 4. Entramos en materia. Lo primero que va a suceder, y está sucediendo, el primero: mirad que nadie os engañe. El engaño. Antes de que yo venga, dice el Señor por segunda vez, a mi reino habrán engañadores que empezarán a decir: yo soy el Cristo. Antes de Jesucristo venir a la tierra con el nombre, el título del Mesías, del Cristo, nadie se había proclamado como Cristo o Mesías. Después de que Cristo viene a la tierra y se va, empezaron a venir Mesías falsos Cristos, desde el tiempo de Jesús. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses que vendrá un tiempo donde habrá engaño demasiado. Y todos estos han venido a través de los comienzos de la era cristiana. Primera de Juan capítulo 2, verso 18 y capítulo 4, verso 1 y 6. Estamos hablando de la primera señal que se ha manifestado hasta el día de hoy. Los engañadores hasta el día de hoy están. Pablo dice, el Espíritu claramente dice en 1 de Timoteo capítulo 4, claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. La gente vive escuchando allí, vive escuchando allá, aquí y acá.
porque hay un sinnúmero de enseñanzas que salen y están desviando a las personas de la verdad. Escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Eso no se case, ni necesidad de casarse. Si usted quiere a la persona, usted quiere a esa mujer, usted quiere a ese hombre, así nomás está bien. Nos queremos, nos amamos y nos juntamos. Estamos hablando de santidad, fidelidad, perseverancia. Que serán mentirosos, que tendrán cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Desde que Cristo se fue al cielo, se inició una carrera de expertos en el arte de engañar a gran parte de las personas en todas las áreas para mantenerlos cautivos. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1 dice la Escritura: pero hubo también entre vosotros falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Estamos hablando del primer siglo. Han pasado ya 2000 años, cerca de 2000 años. Nota usted el progreso, el proceso de todo esto. Pedro dice: introducirán estos falsos maestros encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones. La gente sigue a aquel que le enseñe lo que él quiere escuchar y su estilo de vida, que no lo incomode, que lo deje quieto, tranquilo. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Eso está hoy en día. Están haciendo mercadería con muchas personas. Palabras fingidas que le dicen a las personas solamente lo que ellos desean escuchar. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La mayoría, escúchenme bien, viven, escúchenme bien, profetizándoles a muchos. Oh, no te preocupes que te vas a recuperar. Muchos de todos aquellos que salen profetizando, no se ha cumplido o no se han cumplido esas profecías. Viven profetizando, pero nada de lo que han dicho se ha cumplido, porque después de que pasa el momento en que dio la profecía, a la gente no le importa, se lo olvidó. Dice la Escritura que la profecía del tal, si alguien entre el pueblo sale de profeta, la profecía se tiene que cumplir, y si esa profecía no se cumple, el tal profeta es un mentiroso, y lo barrían del pueblo. Hechos capítulo 8, verso 9, dice la Escritura: había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, atención a esto, y había engañado a toda la gente de Samaria. Se hacía pasar por algún grande. Los grandes son los que vienen utilizando su nivel de influencia para estar lanzando falsas profecías. No debiera ser así. Dice la Escritura que a este oían atentamente. Estoy en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 10. Oían atentamente desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Sabe qué les decía él? Miren las palabras: este es el gran poder de Dios. Detrás del nombre de Dios se refugian para decir: esto es así. Y los tenía engañados, dice la Escritura, desde el más pequeño, desde el niño hasta el más grande, por años. Y estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Cada vez que Jesús operaba un milagro, escúchenme bien, diferente hoy en día, con los que operan milagros, cada vez que Jesús operaba un milagro, le decía a la gente: por favor, cálmate, tranquilo, toma la ofrenda en secreto y ve al templo y preséntala al sacerdote. Pero muchos utilizan
tenía esa exuberancia, diciendo que opera milagros, y ese es el gran poder de Dios. Y la gente queda cautivada y dice, oh, ahí está Dios. A otros Jesús, cuando los liberaba, estaban endemoniados completamente. Uno de ellos tenía 5,000 o 3,000 demonios, más o menos un promedio entre 3,000 y 5,000 demonios. El Señor le dijo, por favor, no te vayas a hacer tanto ruido, mejor vete a tu casa, arregla tu casa y diles cuánta misericordia el Señor ha tenido contigo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Pero con respecto a la venida, iglesia, de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando en el primer tópico, los engañadores. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni se conturben ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, como si fuera mía, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe, dice el apóstol San Pablo. Y estamos hablando de la iglesia de los tesalonicenses o de Tesalónica. Fue la iglesia más joven que el apóstol San Pablo dejó. Tuvo que salir de ahí y no pudo adoctrinarla, y entonces tuvo que enviarles cartas. Dentro de eso, Pablo les envió que Jesús venía. Entonces ellos todos se alarmaron de que Jesús venía. Para ese entonces ellos creyeron. ¿Saben qué empezaron a hacer? Y empezaron a vender todas sus posesiones, a dejar de trabajar. Y entonces Pablo tiene que corregir esto. Más adelante les dice, por favor, ustedes tienen que trabajar. Porque el que no trabaja y no provee para su casa es peor que un impío y ha negado la fe. Entendieron un concepto mal de Pablo. Pablo corrige eso. Porque Pablo dice, no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como si fuese Dios, haciéndose Dios, pasándose por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto, y ahora vosotros lo sabéis? Que el único, iglesia, el único que está deteniendo todo esto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí. Tan pronto el Espíritu Santo se vaya con la iglesia, empieza un periodo duro, triste y lamentable, donde la gente no va a sentir al Señor. Donde todos aquellos que se quedaron van a decir, es cierto. Van a sentir un vacío en sus corazones, van a sentir que algo se desprendió de sus vidas, van a empezar a lamentar y a llorar y a decir, ¿por qué no escuché? ¿Por qué no obedecí? ¿Por qué no me consagré? ¿Por qué no fui fiel? ¿Por qué no perseveré? ¿Por qué no atendí a los que me decían? ¿Por qué aborrecí el consejo de Dios? Hay alguien que lo detiene. Después de esto, dice, se manifestará el inicuo. Pablo dice esto en el verso 7 en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien que en el presente lo detiene, y cuando él se ha quitado de en medio, inmediatamente esto empezará a correr. Muchos están reclamando y haciendo fechas para el retorno de Jesucristo. Iglesia, ese texto de Jesús y el de Pablo claramente nos está hablando de lo que nosotros tenemos que hacer: leer las señales del tiempo, concluir que nosotros estamos cerca del final de los tiempos. Y alguien le dice que va a venir Cristo, es tiempo de que salga por otra dirección usted, que salga corriendo. Jesús dijo, cuando le digan allí está, no lo crean. Está en la azotea, huyan, porque todo esto es mentira. En el año 2008 salió la famosa profecía de las 4 eclipses lunares de las lunas de sangre. Otro más las reforzó en el año 2014, que esto era el tiempo y el comienzo de la venida de Jesucristo, que ya Jesucristo iba a venir durante esa época. Y toda la gente se asustó. Pasaron las 4 lunas de sangre y no pasó nada. De lo único que yo sí sé y estoy convencido es que estamos viviendo tiempos finales de acuerdo a las Escrituras.
¿Cuándo va a venir Cristo? Yo no sé. Mateo 24, 23 dice la Escritura: entonces, si alguno les dice, mirad, aquí es el Cristo, o allí está, no lo crean. Dios nos ha dado la información en su palabra. El conocido evangelista Billy Graham dio esto muchos años atrás. Dijo: quiero ser claro en cuanto a la venida de Jesucristo. Cuando escucho las noticias, dice, yo tomo las noticias en una mano y la Biblia en la otra. Las noticias me dicen lo que está pasando en el mundo, pero la Biblia me dice lo que esto significa. Eso es lo que deberíamos hacer, irnos a la palabra. En el buscador más famoso que usted y yo sabemos, y a nivel del mundo se conoce como Google, si usted coloca en ese buscador las fechas pronosticadas de Jesucristo, va a encontrar más de 150 fechas. Y las fechas están hasta el año 3000 en adelante. Todo esto está lleno de fatalismo, cinismo entre las personas de hoy en día. ¿Qué es el fanatismo? Es la defensa apasionada de creencias, opiniones y ideologías que son distorsionadas. Alguien que se acerca a algo, a morir por algo que no tiene que morir. El fatalismo es una doctrina que propaga que todo lo que está sucediendo está girando para eso y que eso sucedió por aquello. Se la merecían. Ahí va eso. Toma eso. Eso es el fatalismo. El cinismo son aquellas personas que son descaradas, que se burlan, que no tienen vergüenza, que son hipócritas, que tienen una doblez de corazón. Segunda de Pedro 3:3 dice: sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores. Añadiendo a los engañadores vienen burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguna persona perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el día del Señor, dice Pedro, vendrá, y va a venir como ladrón en la noche. Ahora la pregunta es: ¿dónde estaremos el día en que Jesús venga? Depende de usted, lo que esté haciendo, dónde se halle, dónde se encuentre. Yo creo que todos como creyentes o cristianos tenemos un rol, un estilo de vida, y como cristianos hemos sido llamados a ser buenos siervos. Dice la Escritura que cuando el Señor venga, nos diga y nos haya haciendo así: bien y buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Mateo 24, en el verso 27 dice esto: porque como el relámpago que sale del oriente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Miren esto. Cuando Jesús va a venir, se va a manifestar esto en su segunda venida. Él no va a llegar a la tierra, solo va a llegar a las nubes. Su venida será como un relámpago. Y dice la Escritura en el libro de Apocalipsis que todo ojo le verá y harán lamentación por él. Ten en cuenta esto, que cuando Cristo vino a la tierra hace más de 2000 años, llegó como un niño en forma humana, indefenso. Nació bajo la concepción de la unión del Espíritu Santo sobre la bienaventurada Virgen María. Un niño indefenso que al nacer fue rechazado. Nadie le quiso abrir el espacio para que él naciera. Todos dijeron: estamos en el gran censo, no tenemos tiempo, no hay espacio para esta mujer embarazada. De la misma manera, hoy en día, cuando a usted o a las personas les predican el Evangelio: no tengo tiempo, después.
Pero ellos no sabían que esa mujer traía la salvación, el Salvador, el Mesías, el Redentor, el Cristo, el esperado, el deseado de las naciones. Un niño indefenso que al nacer fue rechazado porque no hubo un lugar para su nacimiento. Un niño que fue tomado por sus padres y tuvo que huir a otra nación porque hubo un rey malvado, neurótico, que supo que había nacido un rey lleno de esquizofrenia, que mandó a matar a todos los niños pensando que estaba entre esos el Salvador, el Redentor, el niño, el Mesías. Pero ya ese niño había huido por sus padres, un niño indefenso que sus padres tuvieron que protegerlo y llevarlo a otro lugar. Allá tuvo que vivir por espacio de algunos años cortos, pero estuvo allá, tuvo que quedarse aislado, rechazado de su pueblo. Juan capítulo 3 dice la Escritura, y capítulo 1, 2 y 3 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque ellos amaron más las tinieblas que la luz. Jesús fue rechazado por sus propios hermanos. No se sienta rechazado usted por su familia. Si usted lo rechaza a su familia, a Jesús lo rechazaron. Lo rechazó la sociedad. Algunos dicen, me está rechazando mi familia, ¿qué hago? Pobre de mí. Jesús sabe eso. La gente rechaza al Salvador. Cuando vino a su pueblo, los líderes religiosos, los grandes de aquella nación, lo rechazaron. Jesús creció y durante 3 años, a la edad de 30 años, salió a predicar un evangelio de amor. Un evangelio de misericordia. Un evangelio de paz, un evangelio de restauración, un evangelio de liberación, un evangelio de salvación eterna. Pero la gente cerraba sus oídos como hoy en día los ha cerrado. El día antes de Jesucristo, 2 días atrás, en la semana de la Pascua, Jesús entró a Jerusalén, al templo, entró en un burrito, escuchen, entró en un burrito. Humilde, dice la Escritura. Muchos, Hosana. Pero 2 días después lo estaban matando en la cruz del Calvario. Indefenso. Ese es el Mesías que vino a la tierra. Tomen en cuenta esto, iglesia. Cuando Jesús venga, no va a venir así, como un niño indefenso. A que le den espacio en su casa, a que le den espacio en su corazón. Cuando Jesús venga, vendrá, dice la Escritura, ya no en un burrito. El libro de Apocalipsis dice que vendrá en un caballo blanco, montado, con sus ejércitos, con sus ángeles, miles de ángeles. Y ya Él no vendrá pidiendo espacio, por favor acéptame. Él vendrá a ejercer juicio. Él vendrá a hacer justicia como quería hacerla cuando Él estuvo en la tierra, a hacer justicia al agraviado, misericordia al pobre, bondad, pero el pueblo no quiso. Un día Jesús vendrá. No vendrá, se lo digo nuevamente, en un burrito. Vendrá en un imponente caballo blanco, sus vestiduras, dice la Escritura, preciosa, y en su muslo dice traerá un nombre escrito que nadie sabe, pero dice que es el Verbo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Así ya vendrá. Por eso Jesús dijo, no se asombren y tampoco se dejen engañar por todos esos grandes que se han querido levantar. No se dejen engañar. Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2. Dice Juan, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Está viendo eso? Así ahora han surgido, primera de Juan capítulo 2, verso 18. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Vaya al capítulo 4 de primera de Juan. Amados, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ¿está conmigo? Y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Desde cuándo escribió Juan esa carta? En el primer siglo. ¿Desde cuándo se manifestó el espíritu del anticristo? Desde la carrera de Jesucristo, cuando Él sale para el cielo y empieza a manifestarse todo esto. Toda persona que ha aceptado a Jesucristo y que lo acepta como su Señor y Salvador, y que cree que Jesucristo vino en carne, que vino por medio del Espíritu Santo, por obra y gracia del Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y que cree en Jesucristo como su Redentor y como su Salvador, dice Jesucristo, ese es de los nuestros. Pero todo aquel que dice, yo no creo en eso, Juan dice, están del otro lado. Usted y yo estamos del lado de Jesucristo. Amén, iglesia. Cuando viene Jesús, vendrá por una iglesia victoriosa, pero santa, pura, transparente, que ha perseverado. Vamos a orar. Ahí donde usted está,